vamos a ver ahora diésel, ciclo de potencia de gases diésel, que generalmente se le llama el ciclo ideal para máquinas de encendido por compresión, ¿no? Su inventor, como ven allí la fotografía, fue don Rudolf Diesel. Y vamos a ver antecedentes, ciclo, motores, pérdida, evolución y ojalá que terminemos todos los ítems, ¿no? Entonces, ¿qué es en sí el motor diésel? Es un motor de combustión interna, ahí se los presenta, mire qué bonito que está, ¿eh? Que se diferencia del ciclo de gasolina, le dicen los norteamericanos y los mexicanos, nosotros le decimos de encendido chispa o nafta, por el uso de una mayor compresión con respecto al combustible. Y desde ese punto de vista, desde el uso simple del combustible, trae aparejado un sistema mecánico totalmente distinto, unos elementos mecánicos totalmente distintos, el cual el encendido se hace no por bujía, sino se hace por compresión, es decir, que buscamos elevar la temperatura a través de la compresión. Por eso se les dan llamar los ciclos de motores de compresión, WECOM que le llaman. Por ahí vamos a ver. Como antecedentes históricos, entonces sabíamos que proviene de don Rudolf Diesel, uno de los primeros que empezó con la autoignición por la presión. En su momento usaba, y que a la larga le costó la vida, dice la historia, ¿no? Con carbón pulverizado, pero explotaba muy de golpe y uno de esos accidentes finalmente concluyó con la vida de don Rudolf. Gracias a él y a su esfuerzo por este tipo de maquinaria es que actualmente se conoce en honor a él por el nombre del ciclo diésel, ¿no? Por supuesto que esto fue en Alemania en 1893, obtuvo la patente y siguió trabajando hasta que finalmente consiguió, como muestra allí, un aceite pesado que actualmente está buscándose que ese aceite pesado, que sea de origen vegetal y que se pueda obtener de la naturaleza y que no llegue a agotarse en algún momento, es el biodiesel, ¿verdad? Que proviene de un aceite esterificado con alcohol, pero en ese momento lo que se utilizó, el, el antiguamente conocido gasóleo, que era lo que iba quedando de la destilación del petróleo, y era un combustible pesado que luego fue refinándose hasta llegar a la actualidad. Bueno, ya vamos a ver más adelante lo que es el eurodiesel. El ciclo también es conocido como ciclo ideal para las máquinas, como les decía, de encendido a compresión. Fíjense si lo alcanzan a ver ahí o está muy chiquito. Fíjense Sí, que esa compresión la realiza, en este caso, ECOM, quiere decir encendido por compresión, y Edge sería encendido por chispa. Ustedes están viendo en este caso el encendido por chispa a través de una bujía, como ven, pero los diésel no tiene esa bujía, directamente es por compresión y actúa la temperatura y la presión para producir el frente de llama y la explosión y consiguiente expansión del pistón en su cilindro, ¿sí? Esa sería la diferencia teórica fundamental desde el punto de vista de su ciclo mecánico, ¿no? No se olviden que la diferenciación entre los motores no es solamente del ciclo mecánico, sino también diferencia desde el ciclo termodinámico. Ya vamos a ver. Entonces, el ciclo diésel es un encendido por compresión en lugar de la chispa y el combustible atomizado entra al cilindro. Cuando más atomizado y mayor presión, mejor. ¿Cómo será que en la actualidad se utiliza un sistema de common rail, un conducto común, con varios inyectores, hasta 3 inyectores colocados en distintas posiciones y a distintos tiempos? Lógicamente eso lo tiene que hacer un ordenador, ¿verdad? Una computadora a bordo de la máquina, del motor,
la cual nos da justo la inyección necesaria para producir una combustión y un frente de llama acorde a lo que necesitan en ese instante. Profe, Para que tengan más o menos idea, en esos inyectores tiene 250 atmósferas, ¿no? bueno, profe, Eh, disculpe. sí, diga. ¿Todos los motores diésel tienen inyectores con computadora? ¿O hay motores diésel No, hay totalmente motores mecánicos? diésel, no, hay motores, no, hay de todo, no necesariamente. Por ejemplo, si tiene los grandes motores diésel, estos que producen grande potencia para algunos motores marinos todavía, esos no tienen inyecciones computarizadas porque tienen una carrera amplia y son grandes pistones, o los que se utilizan para acá en la antigua usina, allá al final de la avenida Len, en la curva casi final, hay un motor diésel que tiene un diámetro de 95 centímetros el pistón, imagínense, eso no necesitan este tipo de requerimientos. Pero sí aquellos motores que le van buscando una performance y un aumento más que todo en el rendimiento por transporte, ¿no? Como serían colectivos, camiones o la misma maquinaria agrícola, ¿sí? Eso tienen un rendimiento tal que ha llegado a ser mayor que el rendimiento Otto, ¿no? Debido justamente a ese sistema. ¿Cómo sería que luego el sistema Otto aprovecha también el sistema de inyección de Common Rail para poder mejorar la eficientización y la performance de sus motores? Porque el diésel es en realidad, y se está postulando ya en el futuro, para suplantarlo por ser uno de los motores de combustión interna que tiene estos combustibles renovables que proviene de la energía biodiesel, ¿no? Es decir, de aceites vegetales que están estudiando de tal forma que no compita con la alimentación humana y la alimentación en general, porque el excelente aceite para ellos sería el de aceite de girasol y el de soja, uno de los más codiciados para la alimentación, ¿no? Y se quería buscar, se está buscando, investigando el aceite de jatrofa. ¿Conocen la jatrofa ustedes? No, profe. Como buenos riojanos deberían conocer, es un arbolito que crece en el monte desértico y que tiene una frutita. Miren, es tan similar como lo dibujan ahora al COVID, al virus, es así la frutita. Sí. Y ¿Cómo se cuando escribe? abre, ¿cómo? ¿Cómo se escribe? Jatrofa. Búsquenlo, es lindo que lo sepan. Cuando esta frutita abre, se produce como un estallido y sale la semilla, que es la que tiene, que se cosecha para sacar el aceite, ¿no? El otro aceite muy usado, pero también es de elevadísimo costo, el aceite de jojoba. Por último, están viendo en el aceite de lino, que si bien es cierto tiene un uso industrial, no es para alimentación, pero también competiría con las industrias que lo requieren. Entonces, sobre todo para lubricación, ¿no? Pero se está buscando alternativas que sean para, para poder obtener de esta manera combustible renovable obteniéndose de la naturaleza, ¿no? Es decir, que el motor diésel es en cuya performance se está colocando, yo diría ya casi por arriba, a pesar de que tiene sus desventajas, ya vamos a ver, con respecto al ciclo Otto, ¿sí? Bien, como les decía, el combustible tiene que ser perfectamente atomizado para poder combustionar completa y perfectamente, porque tenía un problema en el cual se produce la falta de encendido debido a que no tiene mucho cetano. Bueno, eso lo veríamos más específicamente en máquinas térmicas, detalles por detalles, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el ciclo diésel? Fíjense entonces, tenemos la admisión, compresión, como ustedes están viendo, en lugar de, no sé si ven el puntero del mouse, ya no tiene la bujía, se le coloca un inyector, en ese momento comprime
el aire en determinado momento, cuando el aire, fíjense que son partículas celestes, implicaría comprimir el aire solamente. Lógicamente que para el ciclo ideal consideramos aire estándar con todo lo que ello significaba. Y en el momento en que sube la presión y la temperatura, el inyector insufla el combustible pulverizándolo y produce la combustión y expansión con la carrera motora correspondiente. Y por último abre la válvula de escape y produce el arrastre de los gases. Ese sería el ciclo. Fíjense que es muy similar a las 4 carreras del ciclo Otto, ¿no? Pero tiene el pistón, tiene el cilindro, tiene los aros, tiene las válvulas, pero el cambio fundamental que está entre lo que sería el encendido en la combustión por compresión con respecto a la bujía y a una combustión a volumen constante. Bien, ahora lo vemos en el ciclo, ya no vamos a cansar de ver el ciclo y no me voy a cansar de hacerles ver la diferencia sustancial. Fíjense ustedes entonces, 1, 2, entra el aire, siempre omitimos la carrera primera, ¿no? La que los libros le ponen, la mayoría de autores, 0, 1. ¿Por qué? Porque luego se equilibra en el teórico, en el ciclo teórico, con lo que sería el barrido. Entonces, una carrera que es admisión, otra barrida, es como que se anularan, ¿verdad? Pero en realidad comienza en el punto 0. El ciclo mecánico, que quiere decir cuando, fíjense, proviene la admisión, ¿sí? Luego cuando vuelve, fíjense, casi en la misma carrera que se anularía, ¿sí? Es un detalle. Entonces nos queda en un diagrama presión-volumen para ciclo termodinámico comenzar en el punto 1. Allí comienza la compresión isentrópica hasta el punto 2. En un diagrama TS vemos que esa compresión isentrópica es una línea perpendicular al eje de la entropía constante. Es decir, que entre 1 y 2 tiene entropía constante. Entre 1 y 2 sería entropía constante. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No, no. Bien. En el punto 2 se produce la inyección cuando llego a la presión y temperatura necesaria para desarrollar la combustión, le inyectamos exactamente en el punto 2, a través de los inyectores, el combustible perfectamente pulverizado. En ese momento comienza la combustión y la expansión entre, fíjense ustedes, la primera expansión entre el punto 2 y 3, una pequeña expansión, mientras todavía está desarrollándose la combustión. Esto dice que es a presión constante. En TS y en el PB, lógicamente, a presión constante significaría una recta perpendicular al eje de las presiones. Ahora, ¿qué significa físicamente en el ciclo mecánico que sea a presión constante? A medida que se vaya desarrollando, perdón, se me pasó. A medida que se vaya desarrollando la combustión, a su vez se va produciendo el retroceso o la expansión del pistón, lo cual implicaría que una suba de presión por la combustión permite un descenso por la expansión. Entonces, todo el desarrollo de la combustión teóricamente se haría a presión constante. Llegado el punto 3, en el cual finaliza la inyección, teóricamente, estamos hablando de un diagrama teórico en el cual suponemos aire estándar, como les dije, entonces podemos considerar como si fuese gases ideales. En ese instante en que termina la inyección, sigue la expansión entre el punto 3 hasta el punto 4, que es una expansión de tipo isentrópica. ¿Qué quiere decir que sea isentrópica? Pregunto. Que Físicamente, ¿no? es adiabático, Muy bien. ¿Qué significa que sea diabático? que no hay pérdidas de... Cállate, gato.
Sí, diga que no hay pérdida de qué. El calor. Sin Y de miedo, de trabajo. calor. ¿Y cómo es la temperatura? Si no pierde calor ni gana, la temperatura es la misma. Por lo Ajá. tanto, fíjense también, podríamos decir que estamos en dos parábolas de dos temperaturas distintas. ¿Sí? ¿Me van Sí. siguiendo? Sí. Bien. Entonces, llegamos al punto 4, que es el final de la carrera, en el punto muerto inferior, que se le llama del motor, y el máximo de expansión en un determinado momento. La velocidad es cero y comienza el retorno. Cuando elimina todos los gases de escape, fíjense entonces, entre 3 y 4 es una expansión isentrópica. Y entre 4 y 1 baja la temperatura y la presión porque abre la válvula de escape y teóricamente está en condiciones de entrar de nuevo a realizar el ciclo correspondiente. ¿Sí? Entonces tenemos que este es un ciclo de tipo mixto, ¿no? La combustión es a presión constante, la, la, la expansión o la evacuación de los gases, el escape en sí, se hace a volumen constante. Algunos libros lo llaman también el ciclo mixto, ¿no? Porque no es totalmente a presión constante, porque esto de ser presión constante debería ir a ser a presión constante y 1 y 4 la misma presión. Pero en este caso, por el ciclo mecánico, como se presenta, abre la válvula de escape y baja la presión, teóricamente, otra vez hasta el punto 1, en el cual comienza de nuevo el ciclo termodinámico y el ciclo mecánico, ¿sí? Entonces tenemos en el ciclo diésel, por eso está el titulito ahí arriba, no sé si lo ven, son 4 tiempos y funciona lógicamente con sus 4 carreras. En la admisión, fíjense ustedes que está admitiendo aire, el aire de tipo estándar. No sé si se alcanza a ver que se mueve muy Sí, lentamente, profe. ¿sí? Bien, ahí está admitiendo el aire, ¿no? A diferencia del naftero que ingresa en la admisión una mezcla entre lo que sería la nafta y el aire. En la compresión, lo que tenemos, en la compresión, lo que tenemos empieza a comprimir ese aire que es el primero en sí, ¿verdad? En la etapa de compresión del motor Otto, siempre se los voy comparando, va a comprimir ya la mezcla con el combustible. Mientras tanto, acá estaría comprimiendo el aire solo. Por supuesto que cuando le inyecto, cuando ya llega a la máxima compresión y tiene el máximo presión y temperatura, le inyecto, como ven en el punto exacto, el inyector produce la combustión y la expansión, la que me daría el trabajo y por ende en una determinada frecuencia, unidad de tiempo, en unidad de tiempo la potencia, ¿verdad? Y por último abre la válvula de escape y permite la salida de los gases. Bueno, acá está más sintetizado, fíjense cómo el sistema de suministro de combustible en un motor diésel está compuesto por una gama de inyectores de alta presión hacia el cilindro. ¿Cómo será la presión que en la actualidad tienen? 250 atmósferas y no llega casi, no, menos de 1 milímetro, mucho menos de 1 milímetro el orificio del inyector. Así que imagínense, 250 atmósferas serían 50 bolsas de cemento o de harina, bueno, lo que ustedes quieran, eh, 50 de 50 kilos en 1 centímetro cuadrado sería. Pero Profe, imagínense, sí, no sé si se sale de tema la pregunta, no, a ver, pero diga. ¿de dónde sacan los inyectores la energía, el trabajo, para meter el combustible a tanta presión adentro? Esa es muy buena pregunta. Mira,
No, eso lo estábamos por ver más adelante, pero fíjate vos que acá eh, tiene, cuando hago la compresión, entrada de trabajo. Sí. Y el mismo ciclo luego tiene una salida de trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el mismo ciclo está proporcionando el trabajo de compresión que necesitan los inyectores, ¿sí? Por eso hay en el programa, al final de estos ciclos de potencia, compresores, su diagrama PV, clasificación, en realidad para explicar un poco esto, ¿no? Que también viene a ser un tipo de motores, si se quieren, en realidad no son motores, son compresores que necesitan energía para comprimir. Y esa energía tiene que venir de alguna fuente energética, en este caso, del mismo ciclo, ¿sí? Eso se Ajá. considera como trabajo de bombeo, el que veíamos también en ¿cómo es? En el ciclo Otto. Exactamente lo mismo, nada más que era menos, pero se considera que en este caso lo saca del ciclo, ¿sí? Bueno, Bien. fíjense cómo viene la proporción de compresión que va de 15,5 hasta 23 en la relación de compresión. Mientras que en un ciclo Otto va desde 8 hasta 11, 12, lo más comprimido. Quiere decir que estos tienen un poco más del doble la compresión en sí. Es decir, las veces que el volumen grande se hace chico. ¿Se acuerdan? Que esa era la relación de compresión. Entonces ahí está más o menos explicado la succión. Fíjate que acá te da una explicación. Este volante tiene una masa determinada. Fíjate vos que la otra mitad no lo tiene, es un semicírculo. La energía que produce esta masa, esta cantidad de movimiento, es la que utiliza para comprimir. Y es la que se va utilizando también para hacer andar los distintos mecanismos en el cigüeñal del motor para sacar la energía necesaria para comprimir la bomba inyectora, ¿sí? Son muy altas presiones y en la actualidad también se puede utilizar sistemas bueno, eso lo veríamos en máquinas térmicas, que son la turbo sobrealimentación. Aún más comprimido todavía y mucho más potencia, aunque disminuye considerablemente el rendimiento. También tenemos motores diésel de dos tiempos, ¿no? Tenemos admisión y escape y lo que nos van a permitir, fíjense ustedes, este sería un motor de dos tiempos, diésel, en el cual no tiene bujías, simplemente tiene un inyector y que en definitiva va a ir a producir, fíjense cómo se abren las lumbreras, ¿no? A medida que va desarrollándose el ciclo y va a permitir que siga. Eso se lo doy a manera de informativo porque generalmente es novedoso ver un motor de dos tiempos diésel, pero yo pienso que es el futuro que se viene para las motitos, por eso se los doy. No es que va a desaparecer, al contrario, yo pienso que estos motores van a tener mucho más eficiencia y le van a estar dando el aceite de cocina mezclado con alcohol y un poquito de ácido y van a tener para andar la motito toda la semana. Esa es la idea, Claro. con eso se está trabajando y ahí ya venden digestores para las casas donde filtran el aceite, le agregan metanol con un poco de ácido. Es bastante peligroso, ¿no? Pero bueno, la esterificación, esto se hace a través lo venden, ya están, tienen que ser sumamente seguros para poder tenerlo. Y tienen su motorcito de dos tiempos, diésel, ¿no? Entonces los motores de encendido a compresión, que es ECOM, el aire se comprime, dice, hasta la temperatura que es superior, por supuesto, a la del autoencendido del combustible y permite la combustión del mismo con el simple contacto. Cuando el combustible inyecta dentro de este aire caliente, va a conformar el frente de llama y va a producir ese avance de llama que en este caso haría de bujía en el motor de volumen constante en el ciclo Otto, ¿sí?
o de carburador, le llamaban antes. Ahora ya prácticamente está desapareciendo el carburador y lo que se transformó en carburador ahora son los inyectores, ¿verdad? Eso es lo que yo les decía, que la performance de los motores de nafta se está pareciendo al diésel, porque el diésel está teniendo muy buenos rendimientos. ¿Cuáles son entonces las diferencias entre el motor diésel y el motor a gasolina? O a nafta, ¿no? El motor a nafta tiene bujía, tiene una chispa y comprime una mezcla de aire con combustible. Mientras que el motor diésel o el ECOM, el motor de compresión, comprime aire, inyecta el combustible atomizado y produce la combustión y el frente de llama que produce su avance. Entonces, los motores diésel versus la gasolina. Eficiencia, dice la proporción de calor convertido en potencia. Ojo, los motores diésel es de 35 al 42. En la actualidad aumentó, vi algunos artículos que dicen que llegaban hasta el 45%. Bueno, mientras que los motores de nafta están entre el 25 y el 30%. La eficiencia de los motores diésel se traduce también en un menor consumo de combustible por la eficiencia esto de los inyectores, de ahí la idea de que están tomando los nafteros esa idea para poder consumir menos o más eficientizar el combustible, ¿no? La durabilidad, dicen que la vida útil de los motores diésel, eso sí, si se mantiene a tiempo, eso se da por seguro, ¿no? Mantiene a tiempo y kilometraje adecuado los mantenimientos preventivos del filtro de aire, filtro de nafta, sobre todo cuidando todo lo que sería el sistema de inyección, ¿no? Son mucho más robustos, tienen mayor, si bien es cierto, mayor peso, con su velocidad lenta y su gran potencia pueden ser utilizados para trabajo, por eso se utiliza en agricultura, en motores grandes marinos, en los cuales ese rugido del motor le permite una mejor potencia con esa mínima velocidad, ¿no? A pesar de tener menos velocidades, pero por ahí tienen mayor fuerza para hacer trabajo. Bueno, son detalles pormenores que eso lo podemos ver después en máquinas térmicas. De acuerdo a los porcentajes de azufre, se dice que el motor diésel por ahí tiene un poco más, dependiendo del tipo de combustible. Ahora los eurodiesel, estos que están vendiendo, son muy refinados y se ha tratado de eliminar la mayor cantidad de azufre y de nitrógeno para evitar todos estos problemas, ¿no? Lo que sí tienen una pérdida de eficiencia por la altitud, eso es verdad, porque a medida que avanza en altura, que lo que podría ser en el caso nuestro con respecto al nivel del mar, se dice o le dice en la jerga que se apuna. ¿Qué significa? Que ingresa menos cantidad de oxígeno y como esto está en función del aire y del oxígeno que comprime, por ahí tiene este problema. Pero se subsanó todo esto con la turbo sobrealimentación, con aquellos elementos que le insuflan a presión el aire y se solucionó en gran parte toda esta merma. Fíjense por altitud cada 1000 metros cuánto puede llegar a producir por la pérdida en HP de un vehículo, ¿eh? Las emisiones, fíjense que como históricamente fue mermando las emisiones justamente por la mejora de esos combustibles diésel, del refinado de los combustibles diésel debido a la nueva reglamentación que existe en casi todo el mundo, ¿no? Que deben emitir menos grados no solamente de dióxido de carbono, sino también como óxidos nitrosos, que son el problema principal de los diésel. Los óxidos de nitrógeno, como saben ustedes, estos provienen de la química orgánica, de las proteínas y los aceites vegetales, entonces tienen mayor proporción de este tipo de nitrógeno. Por eso es que con los eurodiesel y con los biodiesel se está tratando de mermar y se merma considerablemente. Bueno, son normas de ellos, esto no tiene tiempo, no tenemos tiempo de verlo, en algún momento lo vamos a ver.
pero es para regulación de partículas. Esto está en función del atomizado, por eso cuanto más grande la presión y más chicos los inyectores, se atomiza mejor y puede llegar a producir menos cantidad de emisiones en partículas, no solamente como dióxido de nitrógeno, ¿sí? Fíjense entonces cuáles serían las mejoras que se ha dado en la actualidad en los motores. Sería en emisiones, lógicamente el combustible diésel, aunque está más o menos por ahí, ¿no? Ya se hizo bastante parecido el precio, pero sigue siendo aún más barato que la nafta. Mayor vida útil del motor, mayor potencia, siempre y cuando, como le dije, tenga los mantenimientos preventivos más que de rotura. Siempre se deben hacer los mantenimientos como indican los fabricantes. ¿Cuáles son las mejoras que se hicieron con respecto a disminución de emisiones y partículas? Se le dio sistemas de módulos electrónicos con control de combustible de alta presión, es decir que hay sensores en los cuales se toman la salida y que van regulando la cantidad. Esto es lo que yo les decía, que podían variar entre varias inyecciones con respecto a los gases producto de la combustión. Analizando los gases, manda una señal el computador en esos microsegundos, cuánto tiene que ponerle, menos o más en función de esos inyectores que actúan electrónicamente y computarizados, ¿no? El diseño de los pistones también ayudó a mejorarla, no tanto desde el punto de vista de los materiales, sino también en su eficiencia en la combustión, porque le hacen una serie de estudios a la cámara de combustión para la mejor, porque eso lo veríamos en máquinas térmicas, pero les doy una idea. El problema número uno es eliminar el golpeteo diésel, que es esa combustión tardía de la masa acumulada da ese golpeteo diésel. Entonces, con todo esto, se trata de eliminar eso, ¿no? Los turbos cargadores de tecnología avanzada, como les decía yo, que son los turbos sobrealimentadores, nos permiten eliminar esta que le hablábamos de falta de aire en altura. Profe, Mayor número de válvulas, cuanto más válvulas tenga, mayor posibilidad de inyecciones voy a tener en el ciclo para tanto de admisión como de escape, ¿no? Son las mejoras sustanciales que han tenido estos motores últimamente, de tal forma que tiene una muy alta performance, ¿no? Y luego el sistema de monitoreo constante sobre el desempeño en sí de lo que Profe, sería, sí, en cuanto al oxígeno que le ingresa, ¿qué es más factible? ¿Que entre más frío o más caliente? que es mejor, ¿no? Al Sí, ingresar es mejor que entre frío, fíjate vos. ¿Por qué? Hay ¿por una qué? explicación. Esto está el estudio que se hace del... no me va a salir ahora. Tenemos un intercambiador de calor, el intercooler, que es el sí, enfriador de aire. Pero sí, ¿qué pasa? Parece contradicción, porque si es un diésel que combustiona con mayor presión y temperatura, a mí me conviene que entre más caliente. Pero ¿qué pasa? tiene mayor, Cuando tiene mayor temperatura, ¿qué va a pasar con el volumen? tiene Se va a mayor, dilatar. ¿Qué va a pasar con la densidad o el peso específico? Hablemos de la densidad, pero en realidad es peso específico. La densidad sería masa sobre volumen. Entonces, Sí, con la misma masa, tiene mucho más volumen. ¿Y qué es lo que comprime el compresor? Volumen. Claro. Entonces, a mí me conviene enfriarlo de tal modo de bajarle ese peso específico, el volumen específico, de tal forma que ingrese mayor cantidad de masa de aire. Al ingresar mayor cantidad de masa para una presión y temperatura adecuada, tengo mayor cantidad de oxígeno y produce una combustión completa en el momento exacto para cada una de las presiones y temperaturas. Ese es el avance eh, muy detallado que se dio, porque se puede subir la presión y la temperatura acorde a su ingreso con la cantidad y la temperatura del aire de ingreso. Yo puedo calentarla hasta cierto punto. Si se pasa de ese punto, lo enfrío en el intercooler para tener mayor masa en el cilindro. ¿Se entiende? Es decir, sí, tampoco me conviene calentarlo al máximo, porque estaría
perdiendo eficiencia desde el punto de vista, eficiencia térmica, ¿no? Eficiencia térmica. Y sobre todo en la turbo sobrealimentación. Pero bueno, eso lo vemos en máquinas térmicas, que no se vendrá. Acá quiero que lleguemos al Profe, estudio. Sí, y el golpeteo ese que usted dice, es sí. el que se escucha cuando paro el auto y hace como un... No, 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 no. No, es en ralenti, en régimen el motor, de por sí tiene una vibración y una mayor golpe o ruido, si se quiere, con respecto a los otros motores, ya sea el Stirling o el Wankel o el Otto, porque se da ya de por sí el combustible, combustiona de esa manera, sube la presión y luego expansiona bruscamente. ¿Cómo se logra? Es inyectando de poquito la cantidad Claro. correspondiente para que no haga ese golpeteo y mejorando la cámara de combustión, haciéndola cada vez más chica hacia donde va el frente de llama para permitir que esa llama sea constante, ¿sí? Ese frente de llama sea constante. Hay una serie de tecnologías que lo vamos a ver el año que viene, ¿no? Veamos las ventajas. No existe el autoencendido que existe en las naftas. Lógicamente, ese autoencendido se da cuando el combustible es muy brusco para encender. En este caso no, inclusive le vamos a tener que agregar elementos como el cetano para que aumente su combustión. No existe también esas relaciones de compresiones bajas, sino más bien altas, que hace que eficientice el uso del, en este caso, el combustible, el gasoil. Pueden utilizar menos refinado y menos costoso. Este es el principio fundamental del biodiesel que apunta a hacer estos tipos de combustible que se pueden obtener desde la naturaleza y que no tienen tiempo para su finalización, porque todo lo que proviene del petróleo se habla de que durará unos 15, 20 años más y estamos sin tener el elemento primitivo o universal que es el petróleo para este tipo de combustible, ¿no? Se lo ve como el futuro y esto es lo que se va en su momento para poder producir ese tipo de combustible. El combustible que queman lo hace de manera completa y se busca que se haga completamente. Un diésel que está perfectamente calibrado y con su puesta a punto da menos, como les decía, partículas por millón en el aire y menos emisiones. Y su eficiencia térmica con estos motores está entre 35 y 40, aunque como yo les dije, hay algunos que hablan de un 45% y una performance muy equitativa y muy parecida. Performance quiere decir desempeño del motor, ¿no? Un desempeño en cuanto a uso, en cuanto a vibraciones, en cuanto a ruido. Está mejorando muchísimo con respecto a los viejos motores diésel, ¿sí? Desventaja. Acá habla de un residuo diésel más grasoso. Ojo, hablo de residuo, no estoy hablando de emisiones. No se vayan a confundir. Una cosa es la emisión que sale por los gases producto de la combustión y otra cosa es el residuo que puede llegar a quedar en las orillas o los rascadores, en los aros rascadores del cilindro, ¿sí? Esos residuos generalmente son mucho más grasosos y más difícil de eliminar. Por eso es que los mantenimientos de filtro de aceite en este caso y filtros de nafta deben ser perfectamente controlados y bien ejecutados, ¿no? No tratar de que no pase más de los kilómetros correspondientes, ajustar bien las presiones, tener en cuenta todos los detalles. Porque un mal mantenimiento con estas características, lo primero que sería un motor mal lubricado, entonces produce la falla y rotura permanente. Pero si hacemos un muy buen mantenimiento, como le haríamos con respecto a los otros motores, tiene mayor durabilidad. Son robustos, fuertes y cuentan generalmente con una trampa de agua o lo que ahora está cambiándose por los catalizadores que me permiten una muy baja
emisión, ¿no? Esto habla de una trampa de agua en aquellos motores enormes en los cuales se usan para usinas y generación de electricidad, ¿sí? Allí sí se hacen unas trampas de agua con un reactivo determinado para tener los dióxidos controlados y las partículas emitidas al aire controlado. ¿En dónde está eso? ¿En donde ingresa el aire? No, no, en Ah, la salida del escape. ¿Mm? Para drenar, para sacar. Bueno, los usos, como ustedes ven, generalmente de trabajo, de esfuerzo, de durabilidad. No es para andar paseando un diésel, justamente por ese origen o por ese perfil que tienen estos motores, es de trabajo y de rudeza, ¿sí? Aunque ahora lo utilizan en las camionetas para andar paseando en la plaza, ¿no? Pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Yo Sí, preferiría andar en un Lamborghini como ese que llevo a 6, ¿se lo vieron? sí. ¿Quién será el dueño? hay que pagarlo ese. 300 y mil pico de 300, euros. 325.000 euros creo que valía, pero Uh, el dueño contó que le costó ponerlo en E6 a 830.000 por la carga impositiva. Por Dios. no, 830.000 euros. Sí, y a ¿Y quién es el 325.000 dueño? euros. No, nadie dice quién es el dueño. Es un dueño de una concesionaria, Guillermo No, Chiesa, es el algo así. intermediario. Generalmente sabe ser algún otro país, lo compran en otro país para evitar justamente que lo anden buscando. Pero ese es el concesionario, el que lo vende, no es el dueño. Y debe ser un uruguayo, un chileno, un paraguayo de mucho dinero, por supuesto. Bueno, no soñemos, sigamos. Entonces los pasos del diésel, se los vuelvo a repetir, es la misma de recién, pero un poquito más grande: admisión, compresión, expansión, escape. No hay que perder eso para entrar a analizar el ciclo. Entonces, para analizar el ciclo tenemos que ver un calor de entrada que proviene bueno, hay que plantear la ecuación del primer principio y vemos que tenemos trabajo y también tenemos energía interna, y despejando el calor que ingresa en función del combustible que le vamos a colocar, vemos que el trabajo es igual a P por diferencial de B, que es un trabajo de expansión, y también incrementará su energía interna de U2 hasta U3. Y bueno, nosotros lo ponemos para que esté positivamente, ¿no? Considerando al ciclo termodinámico, que es el que nos va a dar el trabajo. En definitiva, si hacemos los pases mágicos correspondientes, va a quedar U más P por B, que era ¿qué? Entalpía. Que por definición de entalpía lo puedo colocar también como C sub P por delta de T. ¿Entre qué? Entre la temperatura en el punto 2 y la temperatura en el punto 3 en un diagrama temperatura-entropía. Entonces, el ciclo diésel se ejecuta en un dispositivo de cilindro émbolo que forma un sistema lógicamente cerrado, con aire estándar, que es lo que habíamos dicho, y una cantidad de calor que se añade al fluido de trabajo a presión constante, ¿sí? No se olviden que el ciclo mecánico presión constante quería decir que a medida que iba al frente de llama aumentando su presión, el pistón se iba desplazando paulatinamente, mientras que ese diferencial de P aumentaba, el diferencial de B también, y se contrarrestaba el aumento de presión. Y si vemos el calor que sale, que la cantidad rechazada principalmente por los gases producto de la combustión, lo hace a temperatura constante, a entropía constante, y vemos que queda en función, no hay por ende, no hay trabajo, y queda en función de la energía interna, que por definición es igual a C sub B por delta de T. Entonces la eficiencia térmica diésel, de acuerdo como veíamos que trabajo era la diferencia de los calores dividido, es decir, lo útil dividido en lo que ingresa. Al hacer el cociente acá simplifican un poco, pero ya tengo una transparencia que le va a explicar mejor.
y que queda en función directamente de las temperaturas y un coeficiente que va a depender gamma, que es el coeficiente de C sub P sobre C sub V del aire estándar, ¿sí? Ahí estamos viendo, R sub C se le llama la relación de, algunos le llaman de presión, otros le llaman relación de combustión, pero en realidad es, fíjense, la relación del volumen máximo en el cual inyecta el combustible con respecto al volumen mínimo, ¿no? Y las relaciones de calores específicos, que es el gamma. Y esta es la transparencia que explica un poco cómo llegamos al rendimiento tan mágico ahí, ¿no? Porque pasan de las relaciones como es aire estándar, del ciclo diésel, y como teníamos recién TS, ahora se los puse en PV. Fíjense, a presión constante, yo tendría el ingreso del calor que se hace a presión constante entre la temperatura 3 y la temperatura 2. Y el calor Q sub 2 es a volumen constante, el cual elimina por los gases producto de la combustión el calor sub 2. Por lo tanto, el trabajo va a ser la diferencia. Tau es el trabajo. La diferencia de los calores. Y el gamma era la relación de C sub P sobre C sub V. Como la eficiencia térmica, entonces, es el trabajo o lo que produce en función de lo que ingresa, lo coloco como si fuese la diferencia, ¿verdad? Distribuyo y de allí sale lo que veíamos recién. Pero como Q sub 2 estaba a volumen constante y Q sub 1, que es el ingreso a presión constante, coloco sus valores correspondientes y van a ver que si paso el C sub B como denominador del denominador, por definición es el cociente de los calores específicos. Entonces gamma es lo mismo que estábamos viendo recién. Pero todavía nos falta, fíjense que recién lo ponía directamente en función de relaciones conocidas. Y la temperatura en cada uno de los puntos es medio dificultoso conocerlo y lógicamente medirlo. Entonces tenemos que trabajar con valores que se pueden medir a pesar de que estamos modelizando en un diagrama PV de gases, o en este caso aire, que simbolizamos aire estándar y modelizamos como si fuese un gas perfecto. Por ello, al decir que es aire estándar y un gas perfecto, ojo que eso es fundamental que lo tengan conceptualmente, yo puedo decir que puedo trabajar con la ecuación general de los gases y la adiabática. Como ustedes saben, P por B a la gamma es una adiabática. ¿Y cuáles puntos? Y trabajamos con la carrera motora, que es la que produce el trabajo, y la que nos quita trabajo, que es la compresión, ¿verdad? Entonces, entre los PVT del punto 3 es igual al PVT del punto 4 en la adiabática 3,4. Despejo la relación, en este caso, T4 con respecto a T3 y queda en función de las presiones y los volúmenes, porque ya vamos a ir viendo que se pueden definir valores conocidos, que era la relación de compresión por un lado, que era el cociente de volumen, y las relaciones de las presiones, que era el cociente o relaciones de plena presión, que creo que le dice Ninzi y Martínez de Bedia, que es la relación de las presiones en las cuales ingresa el combustible, ¿sí? Eso es lo que se busca. Entonces, fíjense, de la adiabática yo puedo despejar el valor de las presiones y colocar en función de los volúmenes. Lo hago y quedan las temperaturas en función de los volúmenes, que es algo perfectamente medible a pesar de que sea teórico. En la adiabática 1,2 hago lo mismo, el PVT entre 1 y 2 y la adiabática entre 1 y 2. Lo coloco las relaciones de temperatura, despejo las presiones, lo dejo en función de los volúmenes y obtengo la relación de las temperaturas, que puede ser en cociente o puede ser indistintamente como quieran presentarlo, ¿no? Hay autores que lo dan así, el Faco Ruiz lo da como cociente, el Sengelbol lo da como cociente, ustedes lo quieren presentar en el final como cociente, no hay problema. Pero también se lo puede presentar, como le estoy demostrando ahora, a partir de valores, fíjense ustedes cómo hace. Entre 2 y 3
también va a ser aire estándar, también va a ser la ecuación de los gases ideales aplicable, pero hay una particularidad, que entre 2 y 3 es presión constante. Por lo tanto, se puede simplificar y queda directamente las relaciones de las temperaturas con los volúmenes, que es lo que buscamos. Despejando T sub 3, queda en función de T sub 2 con la relación esta de plena presión, relaciones de presión, relación de compresión, como le quieran llamar, que sería entre el máximo cuando finaliza la inyección, teóricamente, con respecto al volumen con que comienza o inicia la inyección, teóricamente. Entonces, fíjense que ya se va colocando en valores conocidos las temperaturas. En este caso, también puedo conocer la temperatura 4, que provenía de la ecuación anterior, reemplazando el valor de la 3. ¿Me van siguiendo? Estoy en la sesión espiritista, hagan un ruidito. No me quedé hablando solo, ¿no? Bueno. No. Bien, bien. Ven que parece sesión espiritista. Porque yo no lo veo, pero bueno. Entonces, reemplazo T sub 3 acá, ¿sí? Y fíjense que queda en función de T sub 2. Perfecto. Sí. Entonces, T sub 4 queda en función de T sub 2, pero con las relaciones ya de presión conocidas, ya tengo acá un lío algebraico, pero en realidad queda como RP a la gamma por la relación RP y R sola era la relación de compresión que valía en el Otto, también lo estamos utilizando. Queda en función de las dos relaciones de compresión y de plena presión o de combustión conocida, y puedo despejarlo en función, fíjense, T4 en función de T1. Luego puedo colocar y reemplazar cada uno de sus valores y queda en función de T1 y T2. Esto es lo que yo les digo. Hay otros autores que trabajan directamente con los cocientes. Sacan factor común y quedan en función de los cocientes. Háganlo como ustedes quieran, no hay ningún problema. Esta es la manera más difícil, por eso se la di. La manera más fácil es la que plantea el Zengel-Boll y el Facor-Rory. Sacan este cociente, ellos sacan factor común acá, se van a dar cuenta que quedan como cociente y lo pueden reemplazar en función de los cocientes. Y si no, van reemplazando en función de T4 y T3, fíjense que queda en función de T1 y T2 nada más, lo despejo y luego coloco el valor correspondiente a T sub 2, que era igual a T sub 1 por gamma, la gamma menos 1, ¿sí? Y se simplifican las temperaturas y quedan totalmente la eficiencia del ciclo en valores perfectamente conocidos. Miren lo que queda para el ciclo 10. ¿Sí? Ahora, pregunto, ¿se acuerdan del ciclo Otto? Era 1 menos 1 sobre RC a la gamma, ¿sí? Que no sería otra cosa que la primera parte, este sería el rendimiento Otto. ¿Cómo es el rendimiento termodinámico diésel con respecto a Otto? ¿Menor, mayor, igual? Mayor, el diésel. A ver. Miren. RP a la gamma es un número positivo. Sí. RP es positivo, porque mayor menos menor es un número, nunca va a ser menor a 1. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, elevado a la gamma, que es 1.423, creo que es para el aire a esas presiones, es decir que es un número mayor a 1 y elevado mayor a 1. Quiere decir que todo esto es un número mayor a 1. Sí. Y lógicamente va a ser mayor que R, relación de compresión a la gamma menos 1. Entonces, pero va negativo. El rendimiento termodinámico para la misma relación de compresión, ojo, ahí está para la misma relación de compresión que el Otto, imagínense un Otto llevado a 23, la relación de compresión. Entonces, para la misma relación de compresión, para las mismas características, el rendimiento termodinámico del diésel es menor. Por eso, un motor Otto
con mucho menos relación de compresión con respecto a la gran relación de compresión del diésel, ahí se puede llegar a hacer la diferencia. Pero termodinámicamente, el rendimiento diésel es menor que el rendimiento Otto. Ojo, no confundir conceptualmente. En las mismas condiciones físicas, termodinámicas de trabajo, con la misma relación de compresión. Claro, imagínense, si yo llevo un motor naftero a que me soporte 23 veces a achicar el volumen, imagínense, Sí, va a ser un balazo. Pero ¿qué pasa? Que claro. todavía no tenemos las condiciones tecnológicas, tanto del combustible para su autoignición, como la tecnología de los motores en sí, en cuanto a ¿cómo se llama? La fatiga de materiales en sí, no va a producir una rotura total dentro del motor si yo llevo a esa compresión. Aún así, con todos los avances que tiene la tecnología, por eso yo les dije que los motores nafteros ahora están utilizando o el concepto del diésel, tratando de llevar al máximo posible esa relación de compresión. Los motores actualmente son mucho más comprimidos que antes y de menos carrera. Entonces van Sí, buscando menor sisa, que se le llama, al ser motores más chicos con la misma potencia, aprovechando este concepto. Ojo, no sé si me hago entender, pero si sí, profe. ustedes tienen el mismo cilindro, la misma relación de compresión, un motor diésel tiene menor rendimiento térmico. Matemáticamente se lo estoy demostrando. Y físicamente la explicación es esa, que si yo permitiría que si el naftero tenga esas relaciones elevadísimas de compresión, andaría de 10. Tendríamos muy buen, en ese caso. O sea que la única razón por la que Diesel compite con el motor Otto es por la relación de compresión. Y sí, por eso se llama motores a compresión. Pucha, qué Sí, bien. señor. Y ahora está en auge el tema del combustible. ¿Mm? Con mayor razón, el vaciamiento de los pozos de petróleo y el agotamiento de la fuente de esto va a pasar lo que pasó con el carbón mineral, con los yacimientos, tanto en Inglaterra como en Alemania, se fueron agotando y quedaron las cavernas vacías que ahora las están utilizando para guardar materiales transuránicos, ¿no? Y por supuesto súper controlados. Pero las cavernas, o lo que le está pasando a Chile cuando se le está acabando los minerales, se va vaciando eso. Y en un momento vamos a necesitar de combustible renovable, que es el, la, la punta de lanza que va a competir los motores diésel con los eléctricos ahora, ¿no? Porque el eléctrico tiene el gravísimo problema de la disposición final de las baterías. Nadie dice eso, pero la disposición final de las baterías es bastante complicado. Entonces, ahora hay investigaciones en las cuales están haciendo gel y a través de eso están buscando el cuarto estado de la materia, que está entre el gas y el líquido, que es un gel, y que las baterías de los celulares, que si ustedes lo tocan ahora, medio por ahí vienen. Pero bueno, ¿quién va a querer andar sentado en una batería que a lo mejor es jodido el tema, ¿no? Sobre todo por seguridad. Y Sí, hasta tanto la tecnología descubran esa seguridad de los eléctricos, el que parte en primera punta son los motores diésel y los que tienen todo este combustible, que son por otro lado, biodegradables, con muy pocas emisiones y que se pueden generar fácilmente. ¿Alguna duda de esta transparencia? No. ¿Le entendieron al pase mágico? Bueno, acá es algebraico, yo se los dividí bien, porque no le saben entender por ahí a los exponentes, y le trabajé los exponentes como para que vean que llega un momento en que se puede simplificar alguno, agrupar otro, y queda en función directamente de RP a la gamma menos 1 por RP menos 1 sobre 1 es relación de compresión a la gamma menos 1, ¿sí? No sé si se alcanza a ver, pero bueno, si no están en los libros y en los apuntes, chicos, ¿sí? Entonces,
resumiendo un poco, después de haberlo maltratado con la matemática y el álgebra, quedaría entonces un calor de entrada con respecto a ese trabajo de salida en función de un calor de entrada que lo vamos a medir en función de las entalpías o por su C sub P por delta de T. Y el calor de salida, como lo hacemos, uno es a presión constante con respecto a las entalpías y la salida es a volumen constante con respecto a la energía interna y a C sub V. Por eso están definidos con este tema. La mayoría de los libros traen entalpía. Y esta es la explicación termodinámica de por qué es entalpía, ¿sí? Recuerden que entalpía no es energía, sino es un parámetro de estado que es compuesto de energía interna, presión y volumen. Luego vemos el rendimiento neto, como lo habíamos calculado. Bueno, acá le pone K, pero en realidad es el gamma que yo utilizo, es lo mismo, ¿sí? En función queda de la relación de corte o relación de admisión, le llaman, B3 sobre B2, o la relación de plena presión, que dice Ninzi o Martínez de Bedia, es lo mismo que la relación de los volúmenes de inyección. Y muchas gracias por escucharme, ya me quedo la garganta seca. ¿Qué hora es, chicos? Tenemos ¿Tiene que 5 seguir dando minutos clase, para profe? preguntas, sugerencias, comentarios, desesperaciones, no sé. ¿Entendieron? Sí, ¿Qué es profe. el Sí, objetivo? profe. Sí, profe. Sí, profe. Me alegro. En esos No 5 se minutos, nos profe. incorporó nadie más para ponerle presente. Yo, profe, Méndez Federico. Méndez Federico. A ver, don Federico. ¿Qué pasó que llegó tarde? Llegué justo cuando estaba hablando de tecnología mecánica, Ah, así ¿qué que necesitan de tecnología mecánica? Porque la nacional es debe ser distinto. ¿Ustedes cuántas tecnologías mecánicas tienen ustedes? Una. Ah, una nomás, Una sola. pero es anual. Sí. Sí. Sí, es Claro, anual. no, ayer los damos como conocimiento para los distintos procesos nada más, pero no es tan profunda como la de ustedes. Pero bueno, le puedo salvar alguna duda cuando quieran. Bueno, más que sí, todo sí. los